no, es decir, un evento vital, es decir, un disgusto, un estrés, una conmoción psíquica desencadena un cáncer, es altamente dudoso. Hay que estudiar estadísticamente. El cáncer aparece en algún momento y los fenómenos vitales aparecen también en algún momento. Evidentemente, debido a su frecuencia relativa, algunos de ellos coincidirán por pura casualidad. Yo no creo que haya bases serias para sostener que un acontecimiento vital de enorme, no sé, trepidación pueda crear un foco nervioso que no ha sido identificado y provocar la aparición de un cáncer. No creo que haya en la oncología ortodoxa una justificación. Creo que debe haber mucha más finura para captar los factores psicológicos de la aceptación de la enfermedad, de la lucha contra la enfermedad, de la moral que el paciente tiene para luchar y aceptar tratamientos durísimos, pero establecer una psicogénesis del cáncer, yo creo que no existe. ¿Y el doctor Marín, cómo lo ve? A mí me parece que es tal y como lo ha planteado, como parece que lo plantea el doctor Jaime, me parece una propuesta demasiado simple. Y yo tiendo a no confiar en las propuestas tan simples, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el doctor Herrán. Me parece que el psicologismo excluyente a su vez de lo corporal me parece tan peligroso como lo que en otros niveles también podríamos plantear, que es el organicismo puro excluyendo lo psicológico. Es decir, ese dualismo cartesiano, psíquico y cuerpo, no se puede seguir manteniendo, ¿no? Lo psíquico, en cualquier caso, está también organizado sobre estructuras orgánicas, ¿no? Sobre estructuras biológicas, y lo psíquico, finalmente, lo que llamamos fenómenos psíquicos, no es más que, en última instancia, acontecimientos que ocurren entre sinapsis, entre células nerviosas, ¿no? Que están, por lo tanto, dentro de un contexto biológico. Me parece que esas simplificaciones son simplificaciones groseras. Que hay acontecimientos psicológicos, o que al menos hay líneas de investigación sobre cómo lo psíquico, cómo ciertos acontecimientos psíquicos, incluso descritos por compañeros, primero por Morris y otros autores hace muchos años, pero ahora hay una línea muy interesante de trabajo en la Universidad de Valencia, dentro de la más estructura, de la más pura organización estructural de la ortodoxia, ¿no? En relación con la definición de un patrón de conducta, el patrón de conducta tipo C, que parece que está estadísticamente relacionado con algunas formas, al menos, de enfermedad cancerosa. Eso me parece que hay una líneas abiertas, líneas interesantes, líneas muy importantes, que en cualquier caso no están dentro de las alternativas. O sea, se puede, dentro de la ortodoxia médica, de lo que se llamaría ortodoxia, dentro de las ciencias naturales, se puede perfectamente trabajar en la misma línea en la que están contando nuestros compañeros los oncólogos, pero en psicología. Es decir, la psicología no es, y me parece que va siendo hora de que todo el mundo salgamos de ahí. La psicología no es algo oscuro, ¿no? Se rige por los mismos procedimientos que el resto de las ciencias, ¿no? A mí me gustaría que los dos oncólogos nos comentaran el punto que expone la nueva medicina como base de su diagnóstico, es decir, que el escáner cerebral sin contraste marca un foco en el cerebro que corresponde a un cáncer en un órgano determinado del organismo. Yo, si quiero comentar, me parece partiendo de la primera afirmación de esa ley, Hamlet me parece el disparate más grande que he oído en mucho tiempo, y realmente es un disparate, y esa simplicidad que dice el doctor Marínez, yo podría teoretizar que, bueno, que si me tomo este vaso de agua, que es el doctor, si yo sea de paso, me produce cáncer porque el agua que entra en este momento, por la tensión nerviosa que tengo ahora, se estimula un foco celular y los oncogenes se me alteran. Lo mismo puedo decir. Realmente es cualquier cosa, realmente. El cáncer es un fenómeno biológico, lo único verdadero que acaba de decir. Es un fenómeno biológico, pero cuyo fenómeno biológico conocido, pero en detalles máximos. Solamente la semana que viene, aquí en Barcelona, tenemos el Congreso de la Sociedad Española de Investigación de Cáncer, que tengo el honor de presidir, y que van a venir 400 biólogos moleculares y investigadores básicos, inmunólogos de todas las partes del país y fuera del país, sobre todo casualmente España se caracteriza por tener unos biólogos moleculares que están fuera de las fronteras y son los mejores del mundo. Muchos de ellos han descubierto los oncogenes que ha hecho referencia el doctor Hernández, y realmente los fenómenos biológicos los conocemos al detalle. Cada día, cada minuto que pasa estamos conociendo, y cómo corregirlos también estamos conociendo. Entonces esos fenómenos existen. Las causas, existen también muchas causas conocidas. De los 200 cancerígenos que tiene un cigarrillo, que los conocemos perfectamente, producen cáncer. ¿Y de dónde provienen las infecciones virales y las radiaciones ultravioletas? Todos los mecanismos desencadenantes del cáncer son muy conocidos. Hay muchos no conocidos que estamos trabajando. O sea, que el fenómeno no es tan simple como se dice, y para teoretizar cualquiera podemos teoretizar lo que es. El doctor Marín quería también puntualizar algo.
Yo quiero hacer un matiz puramente lingüístico, ¿no? El fenómeno canceroso es un fenómeno psicosomático. Vamos a ver, el hecho de que sea psicosomático, tal y como nosotros lo planteamos, no significa que sea psicógeno, es decir, no exclusivamente psicógeno, ¿no? Me parece que es difícil negar, podemos discutir sobre los aspectos psicológicos de patrones de conducta, etcétera, en relación con el cáncer. Es difícil negar todo lo que tú planteas en los aspectos biológicos del cáncer, en los aspectos genéticos del cáncer. Eso es dificilísimo negarlo, ciertamente, y no se me ocurrirá jamás hacerlo. Pero en todo caso, cuando nosotros planteamos que el fenómeno del cáncer es un fenómeno psicosomático, lo planteamos desde el punto de vista de la imposibilidad de separar lo canceroso de lo psicológico. La señora Calero plantea una cosa que me parece fundamental y en la que nosotros estamos insistiendo mucho, ¿no? El diagnóstico del cáncer. La enfermedad cancerosa es un acontecimiento que ocurre en el cuerpo, que es un acontecimiento biológico, que ocurre con un desarrollo biológico muy bien conocido. Pero ella menciona una palabra, define un estado de ánimo cuando dice que el diagnóstico la deja deprimida. Y que desde esa depresión, además, es como desde donde empieza a buscar cosas. De forma que lo que me parece peligroso y me parece demasiado limitador, además, de la experiencia humana y muy limitador, además, también de la ciencia médica, es la exclusión que de lo psíquico se ha hecho en los últimos años en la medicina. Me parece que esa exclusión, además, que del fenómeno psíquico y de ese componente depresivo, que puede ser tratado, que debe de ser tratado, además, paralelamente, nunca alternativamente, paralelamente a lo que estos señores hacen muy bien, me parece que es esa exclusión del fenómeno psicológico lo que permite que ciertas personas utilicen determinadas argucias para dar entonces pábulo a lo de las famosas medicinas alternativas, que finalmente no es más que el intentar cubrir los aspectos afectivos, psicológicos, que no están cubiertos por la medicina oficial y que no es alternativo. Existe como ciencia, pero no se ocupan, no están, sin embargo, desarrolladas, ¿no? Yo, con su permiso, quiero decirle que usted el ejemplo que ha puesto del vaso de agua lo ha llevado a un terreno negativo, pero si lo pasa al terreno positivo, ese es el efecto placebo, ¿verdad? Bebo este vaso de agua, pero sin embargo yo creo que este vaso de agua me cura porque tiene tal cantidad de medicina y me cura. No, yo quería complementar que solamente he separado que era que solamente el efecto psicosomático existe y la medicina psicosomática en oncología es un elemento tan importante como la terapéutica en sí. Es más, en el servicio que dijo tengo una unidad de psicooncología para los pacientes. ¿Por qué? Porque realmente, y además hay datos científicos y publicados, y no datos de laboratorio como los ratones que acaba de decir el doctor Herrán, sino que pacientes que reciben tratamiento psicológico, grupos exactamente iguales de pacientes, tratados con un tratamiento oncológico, más tratamiento de soporte psicológico y sin soporte psicológico, la evolución, la respuesta y la supervivencia del paciente es diferente. O sea que el fenómeno psicológico lo conocemos y es un hecho muy positivo. Doctor Sirera, la señora Calero nos ha explicado lo que le dijeron, que en ese momento el cáncer, de alguna manera, más que avanzar, se estaba como recuperando, podríamos decir, que el organismo se estaba recuperando, claro, vale. Y que su organismo solo produciría la curación. ¿Lo he entendido bien? Sí mismo, le dijeron esto. ¿Cómo lo ve usted, que es oncólogo? Bueno, yo de entrada diría que es una afirmación muy arriesgada, si no errónea, ¿no? Yo no me atrevería en absoluto, desde el punto de vista de como cancerólogo, yo creo que en general los cancerólogos no nos atreveríamos nunca a decir una frase de ese tipo, ¿no? Yo creo que decir que la enfermedad está frenada, a mí lo entiendo así, porque psicológicamente parece que ha puesto su interés en que eso ocurra, yo creo que es muy arriesgado y que no se puede atribuir la frenación evidente de su enfermedad exclusivamente con este aspecto psicológico. Sí, yo, bueno, en ningún momento creí esto, si no, no me hubiera ido a la medicina tradicional, ¿no? Yo quería hacerle una acotación a la Calero. Es que yo creo que la interpretación que has hecho de tu enfermedad es muy negativa. Entonces, no es que te devuelva la pelota del vaso de agua, sino que ella ha hecho una interpretación negativa de la enfermedad. Primero, que has disociado una enfermedad. Y yo tuve una enfermedad hace 8 años. Y has dado un ejemplo muy bueno para las personas que están escuchando. Tuvo una enfermedad hace 8 años, de la cual estuvo libre de enfermedad, tuvo su hijo, y ahora se ha reproducido esa enfermedad. Eso es una enfermedad, el carcinoma de mama es una enfermedad crónica. El carcinoma de
mama que tienes ahora es exactamente el mismo de hace 8 años. Estuvo 8 años dormido y volvió a salir, no por impactos psicológicos y nada, por desestabilizaciones inmunitarias, por una cantidad de datos que tenemos. Ahora, eso hay que verlo, y la depresión esa que ha sufrido probablemente sea por esa desinformación enorme que existe a partir de los pacientes en el diagnóstico de cáncer. Yo no me creía que tenía claro, la primer mecanismo de defensa de la persona es la negación. Ahora, el cáncer es un tratamiento, y como ahora está recibiendo tratamiento, que esté en el hueso, en el hígado, casualmente cáncer de mama, son los mejores respondedores a estas terapéuticas nuevas, pero terapéuticas convencionales, y pueden responder, y puede estar otros 8 años perfectamente bien mientras surgirán otros tratamientos. Estoy seguro que el tratamiento que está recibiendo ahora no existía hace 8 años. Me gustaría que ustedes comentaran algo que afirma la nueva medicina, y es que la metástasis no existe.